Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos aquí. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en el apasionante y a veces misterioso mundo de las series turcas. Y como ya se imaginan por el título, vamos a centrarnos en dos de sus estrellas más queridas y que, por cierto, nos regalaron una química que traspasó la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hoy desentrañaremos algunos secretos, chismes y rumores sobre esta pareja que, aunque no llegó a materializarse en un romance oficial, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la forma más fácil de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre las telenovelas turcas, las celebridades que las protagonizan, los chismes más candentes y mucho más. Es totalmente gratis. Solo les toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, nuestra maravillosa audiencia. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, preparémonos para el chisme. Porque hoy vamos a hablar de amor, de química, de miradas cómplices y, por supuesto, de una declaración secreta que, créanme, hizo sonreír a Demet Özdemir y a todos los que esperaban un romance entre ella y Can Yaman. Para aquellos que son verdaderos fanáticos de las series turcas, y en particular de Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Era algo que se podía sentir desde el primer episodio. La chispa, la complicidad, la forma en que se miraban, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Recuerden, la serie contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo de éxito que regresa a Estambul. Ambos se cruzan en una agencia de publicidad y a partir de ahí, comienza una historia llena de enredos, malentendidos, risas, lágrimas y, por supuesto, mucho amor. La química entre los protagonistas era tan intensa que inevitablemente alimentó la especulación y los rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. Y es que, ¿cómo no iban a sospechar? Las entrevistas juntos, las publicaciones en redes sociales, las fotos en las que se les veía compartiendo momentos de complicidad. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Los fans, ansiosos por ver materializada esa chispa en algo más, no dejaban de soñar con un romance que traspasara la pantalla. Y claro, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus celebridades, no dudaron en hacer eco de estos rumores. Hubo momentos en los que la tensión era palpable. Las miradas, los gestos, los comentarios sutiles y todo contribuía a mantener viva la llama de la esperanza. Fotografías en eventos, capturas de pantalla de comentarios en redes sociales, y hasta vídeos que analizaban cada detalle de sus interacciones. Los fans se dedicaron a estudiar cada gesto, cada palabra, cada mirada, buscando señales que confirmaran sus esperanzas. Y a decir verdad, hubo momentos en los que parecía que la confirmación era inminente. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Sabemos que ambos son actores muy profesionales y que en su momento, aunque no llegaron a confirmar una relación, tampoco la desmintieron categóricamente. Siempre hubo un halo de misterio, un juego de insinuaciones que mantenía a los fans en vilo. Y en este contexto, la famosa declaración secreta de Can Yaman adquirió una importancia aún mayor. Resulta que en una entrevista que se hizo muy popular, Can Yaman, sin entrar en detalles explícitos sobre su vida privada, dejó caer una frase que resonó con fuerza entre sus fans y, sobre todo, entre aquellos que esperaban una confirmación de su relación. La frase, que ha sido citada y analizada en innumerables ocasiones, fue algo así: Demet es una persona muy especial para mí. Siempre la recordaré con cariño y respeto. Hemos vivido momentos únicos y especiales juntos. Imaginen la emoción que debió sentir Demet al escuchar o leer esas palabras. Aunque no era una declaración abierta de amor, sí era una muestra de afecto y de reconocimiento por lo vivido. Y eso, amigos, es algo muy valioso. En un mundo tan mediático y donde la privacidad es tan difícil de proteger, reconocer el valor de una relación, aunque no haya trascendido a un noviazgo formal, es un gesto que habla muy bien de Can Yaman. Demuestra madurez, respeto y una capacidad de apreciar los buenos momentos que compartieron. Esta declaración, aunque sencilla, fue un regalo para los fans.
Fue una forma de decir, sí, hubo algo especial entre nosotros, sin tener que entrar en detalles que pudieran ser incómodos o que invadieran la privacidad de ambos. Fue un gesto de cariño y respeto que demostró que, a pesar de las circunstancias, la relación entre ellos había sido significativa y había dejado una huella positiva en sus vidas. La frase de Khan fue como una confirmación velada, un guiño a los sentimientos que pudieron existir, un reconocimiento de la importancia que Demet tuvo en su vida. Fue un cierre elegante a una etapa, una forma de decir gracias por los buenos momentos y de dejar claro que, aunque el camino tomara direcciones diferentes, el cariño y el respeto seguirían presentes. Pero la cosa no queda ahí. Para entender la verdadera magnitud de esta declaración y su impacto, es importante analizar la trayectoria profesional de ambos actores. Ambos, por supuesto, han tenido carreras brillantes y muy exitosas, cada uno por su lado. Erkenci fue la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos, el guión atractivo y la producción impecable, convirtieron a la serie en un fenómeno global. Miles de personas en todo el mundo se enamoraron de Sanemi Khan, y siguieron con fervor sus aventuras y desventuras. La serie les abrió las puertas a una nueva etapa en sus carreras, y les brindó la oportunidad de demostrar su talento y su capacidad de conectar con el público. Después del éxito de Erkenci, ambos actores continuaron cosechando éxitos por separado. Khan Yaman protagonizó series como Dolunay y By Jane, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. También incursionó en proyectos internacionales, demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su popularidad siguió creciendo, y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su carrera con series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su trabajo fue reconocido con numerosos premios y nominaciones. Su carrera siguió en ascenso, y su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y éxito. La declaración secreta de Khan, entonces, adquirió un significado aún más profundo. Para muchos fans fue una confirmación, aunque implícita, de que entre ellos hubo algo más que una amistad. Fue un guiño a los sentimientos que pudieron haber existido, un reconocimiento de la importancia de la relación que compartieron, y un cierre elegante a una etapa importante de sus vidas. Fue una forma de decir que, aunque sus caminos se separaran, el cariño y el respeto seguirían presentes. Es interesante analizar cómo la prensa turca y los medios de comunicación, en general, se encargaron de cubrir la relación entre Khan y Demet. Siempre con respeto, sin invadir su privacidad de manera excesiva. Algo que se agradece. No se les presionó a confirmar ni a negar nada. Y esto, a su vez, permitió que los fans pudieran imaginar, especular y soñar, pero siempre desde el respeto. La prensa, en general, mantuvo una postura cautelosa, respetando su privacidad y evitando preguntas directas sobre su relación. Esto permitió que los rumores y las especulaciones fluyeran libremente, pero siempre dentro de un marco de respeto y sin presionar a los actores a dar explicaciones. Esta postura, a su vez, generó una mayor expectación y mantuvo viva la curiosidad del público. Y es que el público adora ver la conexión fuera de las pantallas de sus actores favoritos. Es algo que engancha, que genera interés. Y es normal, al fin y al cabo, somos seres humanos y nos encanta el romanticismo, las historias de amor. Y si se trata de dos estrellas de la televisión, la cosa se pone aún más interesante. La fantasía de que las parejas de ficción se conviertan en realidad es algo que siempre ha existido en el mundo del entretenimiento. La química entre los actores, la complicidad que se transmite a través de la pantalla, y la cercanía que se genera entre ellos, hace que el público se involucre emocionalmente en sus vidas. Y en el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, la conexión era tan evidente que era inevitable que los fans soñaran con un romance real. Con el tiempo, ambos actores han seguido sus propios caminos. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. Si bien esa relación no perduró, la experiencia demostró que ella está abierta al amor y a construir una familia. Khan Yaman, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida personal, aunque siempre está rodeado de rumores y especulaciones. Es comprensible que los fans se sientan un poco decepcionados cuando una pareja de ficción no se materializa en la vida real.
Sin embargo, es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propios deseos, necesidades y decisiones. Y aunque nos encante soñar con el romance, es fundamental respetar su privacidad y sus elecciones. Lo importante de todo esto es que, a pesar de no haber concretado una relación amorosa, el cariño y el respeto entre Can Yaman y Demet Özdemir siguen presentes. La declaración secreta de Can fue una muestra de ello, y para los fans de ambos, fue una señal de que el cariño y los buenos recuerdos prevalecen por encima de cualquier cosa. Demostró que, a pesar de las circunstancias, la amistad y el respeto pueden perdurar, incluso después de una relación que no llegó a buen puerto. Y ahora, para finalizar este viaje por la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, me gustaría resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, de la pasión que generó su trabajo juntos en Erkencikus, de la famosa declaración secreta de Can que emocionó a Demet y al mundo entero, y de cómo ambos han seguido sus exitosas carreras profesionales, dejando claro que la amistad y el respeto son valores importantes en la vida. Hemos visto cómo la química en pantalla puede trascender y generar expectativas, cómo la prensa y los medios manejan la información sobre la vida privada de las celebridades y cómo, al final del día, el cariño y el respeto pueden prevalecer por encima de todo. Hemos recorrido sus carreras, hemos analizado sus éxitos y hemos explorado la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con este chisme sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya dado la oportunidad de recordar momentos inolvidables de Erkencikus y de reflexionar sobre la vida de estas dos estrellas. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que alguna vez hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su serie favorita de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué recuerdos tienen de Erkencikus? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y curiosidades del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay un nuevo chisme esperándonos a la vuelta de la esquina. No se lo pierdan. Hasta la próxima.